Sí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en los ecos de la cámara. Hoy vamos a hablar con Aura, una de nuestras nuevas escritoras y además la que próximamente va a llevar el siguiente evento, la siguiente presentación de su libro. ¿Qué tal, Aura? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy emocionada por todo lo que se está gestando ahora en la cámara. La verdad sé que es un camino bastante largo y me emociona esta nueva etapa que estoy teniendo como escritora, empezar también a ampliar un poquito todo lo que estoy haciendo. Pues sí, la verdad, eso es un paso clave y tú estás haciendo muy bien, que es moverte y demás, porque además tú vienes de lejos, tú eres de nuestras escritoras lejanas. Sí, sí, bueno, un poquito. Ahora sí que estoy un poco en todas partes. Soy mexicana, pero he estado viviendo también en Suecia, España, Países Bajos y próximamente Alemania. Ujú. Entonces siempre siento que traigo yo un poquito de los lugares en los que he vivido. Por supuesto, todas las experiencias se quedan en nosotros. Sí. Ahora mismo tú estás en Canarias. No, ahorita yo Ah, estoy en Países Bajos. exacto, vale. Estás en Países Sí. Bajos, igual que nuestro compañero Miguel Ángel, que también está por allí. Un saludo, Miguel Ángel. Y nada, cuéntanos un poco, ¿quién es Aura? Sí, bueno, yo como dije, nací en México. Realmente desde muy pequeña yo tuve un interés muy, muy alimentado por mis padres por el arte, la música. Mucho tiempo estuve en el medio de la música. La literatura fue algo que siempre me llamó muchísimo. Y bueno, con el tiempo yo voy desarrollando todos estos intereses. Y fíjate que con la literatura me pasa algo muy interesante porque he tenido como varias etapas en mi vida, donde primero fue el violín, luego fue el canto. Durante un tiempo también me estaba llamando mucho la psicología, la filosofía, pero la escritura siempre fue como una línea conductora, ¿no? Entonces yo siguiendo como todas estas pasiones voy encontrándome con que esa era mi línea conductora y siempre tuve como esta inquietud de empezar a viajar, ¿no? Digamos que tengo como este beneficio de tener doble nacionalidad y en un punto surgió esta oportunidad de ir a Suecia. Yo tomo esto pensando que me iba a quedar 3 meses en Europa y estando allá dije, a ver, ya estoy acá, podría intentar ir a España, que es la tierra de mi abuelo materno, Ujú. por eso es que tengo como doble nacionalidad. Y sí, me empezaron a llamar varias cosas de Canarias, estuve 2 años por allá, ya después me moví para acá, Países Bajos. Y me gusta mucho plasmar como esa interculturalidad en mis escritos, ¿no? Pero también mucho desde la visión fantástica, surrealista, onírica. Creo que eso es algo así con lo que podría contar un poco de mí y de mi trayectoria como escritora. Es muy multifacética. Sí, sí, a veces es demasiado. Hay momentos donde quisiera como reducirlo a un género y empiezo a hacer cuentos de un género y de momento se me escapa algo ahí de ciencia ficción. Sí. Porque sí siento que mi proceso artístico es como muy, no le puedo poner riendas muchas veces, es algo que viene como muy inspirado. Qué bien, oye, qué envidia para mucha gente que tengas esa facilidad de abrirte a diferentes caminos y demás. Tú ahora mismo tienes dos publicaciones, por decirlo así, dos libros. Háblanos un poco de ellos. Sí, sí, bueno, el primer libro que tengo publicado se llama El bestiario inédito de las criaturas de Coatlicue. Este es un libro de narrativa, pero también de poesía. Habla mucho justo de esta herida de venir como de una familia o como de una ascendencia inmigrante, ¿no? Al final, mi abuelo sale de España por la Guerra Civil Española Ujú. y termina pasando casi toda su vida en México. Realmente él regresó, sí, varias veces a España, pero ya no para vivir, solo como para visitar. Y México realmente lo acogió, ¿no? Entonces, yo siempre me quedé como con esa espinita de regresar y siempre tuve como esta sensación de no pertenecer del todo, ¿no? Y lo que hace este libro es generar una especie de puente entre estas dos brechas que son, digamos, de manera individual, yo siento mucho esta parte muy mexicana que tengo, pero también como española, porque eso como que se mantuvo mucho en la familia.
Y veo que es también una cosa que está muy colectiva, ¿no? En México se siente como muy escindido ese tema a veces y hay una necesidad de rescatar mucho como elementos de lo que eran las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces lo que yo hago en este bestiario es retomar el concepto del nahual, que Vale. es este animal en el que nos podemos convertir Ujú. y que podemos como integrarlo para que sea una cosa positiva en nuestra vida. De forma muy superficial estoy diciendo, porque el concepto de Nahual es muy, muy amplio y empiezo a crear criaturas basándome en anécdotas personales, historias familiares y Vale. metiéndoles como ese toquecito de fantasía, ¿no? Luego ya la parte de poesía, porque el libro viene un cuento, un poema, un cuento, un poema. Yo digo que es como el alma del libro. Y ahí es donde sí plasmo mucho como este dolor a veces que tenemos de alejarnos de nuestra patria y también como del alejamiento de la naturaleza, ¿no? Y así para agregar por último de este libro yo lo escribo en el 2023 cuando yo viajo a México por primera vez después de estar 2 años en Europa y pues no ver a mi familia, haber cambiado de estilo de vida completamente. Ujú. Y ya en México me doy cuenta de todo lo que había perdido, ¿no? Y empecé a ver el país con unos ojos muy diferentes y con un cariño mucho mayor, ¿no? Entonces es así que surge la necesidad de este libro, que está autopublicado y la verdad es que tiene voluntad propia ese libro, en su proceso de edición lo demostró. Luego el otro libro que todavía está por lanzarse y me emociona mucho que se va a presentar por vez primera en la Cámara de los Libros Ujú. es Los relatos de la era del ermitaño, ¿no? Realmente estos libros son como hermanos, porque los relatos de la era del ermitaño son una serie de relatos con un tono, algunos entre realistas, luego hay otros que tienen un poquito más de surrealismo, fantasía, en los que hablo mucho de este proceso que en alquimia se llamaría el proceso de Nigredo, ¿no? Es cuando tenemos que ir hacia adentro, dejar morir muchas cosas que ya no nos funcionan y llegar como a este lugar de aislamiento que puede ser muy duro, muy pesado, pero que nos lleva al crecimiento, ¿no? Este libro yo lo escribo justo antes de ir a México, en un momento donde yo me sentía, sí, muy, muy como muerta en un sentido, pero a punto de renacer, ¿no? Entonces esta serie de compilados, de compilado de cuentos, digamos, ya está por ser lanzado. Este sí lo estoy sacando con la editorial Talón de Aquiles y Vale. la verdad es que ha sido un libro que, bueno, tú sabes un poquito de la historia. Le ha costado nacer ese libro, pero ya por fin se está concretando y ha sido como un proceso muy desafiante, muy, muy desafiante, pero muy bonito. Y la verdad es que se nota que estos dos libros son tuyos. Se nota mucho esa disparidad que tienes, esa creatividad que tienes y cómo han crecido contigo. Sí, al final yo creo que el tipo de relación que un artista desarrolla con su obra es así como simbiótica, ¿no? Ujú. Yo sí que los veo como si fueran mis hijos y es una relación muy extraña la que tengo realmente con mis obras. A ver, lo suyo es que los autores dejen un cachito de su alma en sus escritos. Es verdad que vivimos en la temporada de las IA que te lo hacen todo, pero lo suyo es eso. Pero claro, conociéndote como te estamos conociendo, como nos has contado el tema de idas y venidas y demás, y lo polifacética que eres, que tengas esos textos que mezclan poesía con cuentos, con mitología, con tu esencia, está muy interesante. Sí, al final fíjate que la hibridación es algo que siempre me ha gustado mucho en los textos. O sea, la verdad es que yo me acostumbré mucho a leer textos que intercalaran mucho como discursos filosóficos. Ujú. Por ejemplo, Dostoyevsky a mí me gusta Ujú. muchísimo. Que vamos, por ejemplo, con Crimen y Castigo tú puedes separar algunas partes y ponerlas en un libro de filosofía y funcionan sin el contexto de la historia, ¿no? Entonces, digamos que yo crezco con todo este background, también leyendo cosas como Julio Cortázar, Clarice Lispector, que tienen una forma muy particular de escribir. Sí. A veces se sale mucho como de lo convencional, ¿no? Entonces, a mí todo esto de la hibridación de los textos siempre me ha llamado muchísimo la atención
y nunca me he querido limitar como a un solo género o forma de escribir, ¿no? La verdad es que para mí la escritura es una cosa que yo no puedo controlar, como había dicho. O sea, hay días que me siento con la idea de escribir un cuento y sale un poema, otras veces digo, a ver qué sale de aquí, sale un ensayo. Ujú. Y pues creo que eso es bien importante aprender a dejar fluir en el proceso artístico, ¿no? Aunque a veces sí es un poco complejo cuando quieres terminar una novela, por ejemplo, y nada más está ahí ese bloqueo. Eso es como un Sí. desafío con el que me he encontrado. Sí, cuando tienes que poner el punto y final, cuando estás acercándote, cuando te tienes que centrar, es complicado. Para las personas que son como tú, que pueden estar en muchas cosas al mismo tiempo o que cada día se dejan fluir, es como poner puertas al mar, que decimos por aquí. ¿Sí? Pero como, o sea, Porque es complicado, es muy complejo que tengas el punto de atención en una sola cosa y lo marques como tengo que acabar esto. Es algo que le pasa a muchos escritores. Sobre todo escritores prolíficos que tienen como que abarcan varios campos o varios tipos de escritura. Claro, cuando tú te planteas terminar un libro, que quieres llevarlo de un género o de una historia, al final te estás encorsetando a ese género o historia en cierto modo. Y finalizarlo puede ser un poco desafío. sí, bueno, en ese sentido, creo que tengo varias obras por el estilo que ya me he propuesto darles un poquito más de estructura, fíjate. Pero también lo que me he dado cuenta es que es una cuestión como de práctica, ¿no? Ujú. Antes yo me sentaba a escribir y hacía cuentos de 1 o 2 páginas, ¿no? Pero siempre, a veces me sigue pasando y como que ya me acepto cuando son cuentos cortos, pero me he dado cuenta que mientras más escribo y hago este hábito, me es más fácil llegar a como cuentos más largos, ¿no? Pero muchas veces sin proponérmelo. Muchas veces puedo estar escribiendo pensando que me falta poco para terminar y me doy cuenta que empiezo a explorar otros ángulos del personaje o de la situación que lo hacen más largo, también lo hacen más rico, pero creo que eso también surge mucho con el tiempo y también como en el anclarse en explorar como los rincones del personaje y de la trama de que estemos escribiendo, ¿no? Entonces fíjate que eso a mí me ha ayudado muchísimo a darle un poquito más de estructura a lo que estoy haciendo. Muy bien. Y luego vamos a tratar este tema porque siempre dedicamos una pequeña sección a consejos que dais para otras personas que quieran escribir. Y creo que tú tienes ahí mucho que dar, tienes mucho que aportar. Sí, bueno, la verdad la escritura para mí ha sido una gran herramienta de vida, ¿no? Ujú. Em, no sé si ahora quieres que comente algunas cositas por el estilo. Vamos paso a paso. A ver, yo es que ahora, por ejemplo, Vale. estoy como las personas que nos vean, porque siempre recibo el libro antes, se puede echar un vistazo y demás. Yo estoy, por desgracia, en este caso, por la distancia y demás, y cositas que han pasado con la editorial, distribución y demás, estoy como ellos. No conozco mucho, no sé a qué me enfrento, no sé qué voy, no sé, no conozco tu libro. Entonces, yo quiero saber más cositas sobre ese libro. Quiero que ahondemos un poquito más, pero tampoco haciendo spoilers, si te parece bien. ¿Vale? O Sí, sea, sí, claro. dime, dime. Mira, pasa algo muy interesante con este libro en específico. Realmente yo tuve una faceta en la que escribía cosas que se me ocurrían sin que tuvieran casi ninguna relación con la realidad, ¿no? Pero llega un momento en el que empiezo a explorar mucho lo que es el arte plástico, Ujú, especialmente la pintura. Y con este libro yo empiezo a explorar lo que me provocaban ciertas pinturas, ¿no? ujú. Muy específicamente en este libro tengo 2 cuentos. El primero se llama El jardín de mis delicias, que es como un juego de palabras haciendo referencia a El Me jardín dejaré de de las las delicias. delicias, ¿no? Muy bien. Esta pintura buenísima del Bosco, si no me equivoco. Sí, Me pillas. No soy tan bueno en sí, arte sí, y si no me menos en equivoco, este nombres. es de... Sí, sí, este es del Bosco. Y entonces, yo empiezo mucho a explorar como estas temáticas de el placer, el displacer, el pecado, todo lo que es también la tentación que me provoca esta pintura, que Ujú, se me hace una pintura así impresionante. Y esto yo lo relaciono con el proceso muy personal que viví
cuando yo tuve un problema de alcoholismo, ¿no? Vaya. Sí, la verdad es que es un cuento un poquito fuerte, pero que para mí fue muy catártico, ¿no? Explorar cómo se van generando así ciertos em, ambientes que nos van atrapando. Y bueno, tú sabes que a mí también me encanta todo este tema esotérico. Ujú. Y estudiando un poquito más a fondo, me encuentro con que cuando llegan a ver este tipo de adicciones, que no solo surgen hacia el alcohol, ¿no? Esto puede englobar también lo que son drogas y relaciones tóxicas, un exceso de comida, o sea, realmente no es que tenga una etiqueta específica, pero yo lo experimenté como desde esa lente. Ujú. Em, yo me voy dando cuenta que efectivamente hay una especie de espíritu o de energía que está detrás de todo eso, ¿no? Que incluso como digamos, algunos sistemas de creencias lo relacionan como con los demonios o los parásitos, los Ujú. egregores, tienen como muchas formas de ser vistos, ¿no? Y el adentrarme en el cómo un personaje que tenía estos problemas, no solo de alcoholismo, sino que también el personaje principal es como un periodista, pero que está como mal vendiendo su trabajo, ¿no? Solo como para complacer a una revista. Explorarse a sí mismo y empezar a tener esta autocrítica, ¿no? Cuando yo empiezo a tener esta autocrítica de quién era en ese momento, fue un proceso muy fuerte porque es de, ok, ya vi que esto no está bien y cómo yo estoy procurándome un mal a mí misma, ¿no? Y todo lo que tengo que recorrer de vuelta para empezar a hacer las cosas bien con mi trabajo y con mi vida, ¿no? Ese, por ejemplo, es un cuento que a mí me marcó muchísimo y después yo me adentré en lo que es la pintura de El mundo mágico de los mayas. Esta, Vale. fíjate que es una pintura a la que le tengo muchísimo cariño, porque es un mural que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México, ¿no? Entonces, este mural lo hace Leonora Carrington, una pintora nacida en Inglaterra, pero que se nacionaliza con el tiempo mexicana, Ujú. y lo que hace es adentrarse a una comunidad indígena en San Cristóbal de las Casas, que la aceptaron, cosa rara porque esos sitios suelen ser como muy cerrados y no suelen aceptar como extranjeros. Y ella retrata como toda esta cosmovisión maya de una manera preciosa en el cuadro, sin dejar de lado el componente español y tampoco deja de lado la temática de la conquista, ¿no? Ujú. Entonces, yo como que con este cuento, por ejemplo, hago una relación muy interesante a una experiencia que tuve muy fuerte como durante la adolescencia. No los quiero como spoilear tanto. Y es un poco sobre cómo mi propio personaje va entrando mucho en esa pintura a través de visiones, porque es Ujú. como un personaje que se fue a investigar cosas en la selva y a la vez tenía como muy en mente esa pintura, pero está pasando como por una serie de transformaciones personales así muy delicadas, pero esta pintura le ayuda como a trascenderlo, ¿no? Entonces, este es un libro que se invita mucho al autodescubrimiento. Va conectado también mucho con temáticas como colectivas o sociales. Y sí muestra como las partes sucias del proceso, ¿no? Por llamarlo de algunas Vale. partes, de alguna forma. Em, Fíjate que por eso yo para este libro escogí en la portada un cuervo. Te había comentado, de hecho en el podcast que hicimos Ujú. para la pluma del chamán, a mí me gustan mucho todos estos animales que tienen como una connotación oscura, ¿no? Como que son temidos o son muy mal comprendidos, en mi opinión. Y es que precisamente el cuervo, al ser un animal también carroñero, Ujú. carga como con esta capacidad de transformar lo más feo o lo más oscuro en algo positivo, ¿no? Y es por eso que también me gusta decir, ok, el proceso de autoconocimiento tiene todas estas partes que se pueden ver como muy sucias, muy molestas y muy incómodas, pero es solo cuando las aceptamos y empezamos a ver de manera muy honesta lo que somos y en lo que nos queremos transformar, que la transformación suceda, Ujú. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Jung al respecto, que dice, lo que niegas, no me acuerdo si es exactamente así, pero es como, lo que niegas te estanca y lo que observas, lo que aceptas, te transforma. Y eso para mí ha sido algo súper, súper poderoso. Entonces, sí podría resumir muchas cosas de ese libro, hacer un libro que retrata mucho la incomodidad que podemos llegar a tener hacia nosotros mismos
ese momento de aislamiento, por eso el ermitaño, que nos lleva a verdaderamente observarnos por lo que somos, aceptarnos con todas las cosas así feas, de sombra, oscuras, y empezar a transformarlas desde esa aceptación. Qué interesante, qué ganas de poder leerlo, sinceramente. Porque nos encontramos muchas veces con este tipo de libros de transformación de la persona, el ego, desde un punto de vista de creencias de un tipo o de otro, pero casi siempre se saltan esa parte oscura, esa parte difícil, esa parte que no se menciona porque queda mal. Y a mí me parece muy interesante que esté incluido, porque la vida son grises, oscuros y claros. Tiene que haber de todo. Sí, no, y fíjate que yo justo lo escribí así porque recuerdo en ese momento que estaba en esa transición que yo me sentía muy sola porque lo que me estaba pasando me daba como mucha vergüenza, ¿no? Sí. Entonces para mí no era sencillo acercarme a otros a contarles, oye, estoy experimentando esto. Y dije, bueno, pero puedo escribir sobre eso, ¿no? Y espero que una persona un día pueda leer esto y entienda que este camino sí tiene un avance, porque muchas veces aparece esta ilusión en la que vamos a estar ahí para siempre, ¿no? Ujú. Y que sepan que al final es algo muy humano y sí tiene un propósito el atravesar todas estas situaciones. No son como cosas así gratuitas, ¿no? Al final yo creo que de todo se puede sacar un aprendizaje muy profundo y también creo que mientras más conocemos la oscuridad que podemos llegar a proyectar, podemos transformarlo en algo positivo, ¿no? En luz, porque sabemos el potencial que tenemos hacia los dos lados. Claro. Ay, qué Sí. bonito. Que me encanta tu manera de ver la vida y de cómo lo expresas. Y también, oye, mis felicidades de que a través del proceso terapéutico artístico que has tenido con el tema de la escritura, hayas encontrado tu fortaleza también para salir de esa situación en la que estuviste. Sí, sí, la verdad yo creo que la escritura es una de las grandes formas de hacer terapia, ¿no? No como, no digamos el concepto de terapia solo institucional, ¿no? Sino es una forma de sanar muy, muy sencilla, ¿no? Y que yo sí creo que todo el mundo se puede beneficiar de una u otra forma de escribir. La verdad es que sí nos lleva a lugares que a veces ni sabemos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces es algo por lo que estoy súper agradecida como no haberlo dejado y que se convirtiera en un acto tan natural para mí. Sí, el autoconocimiento se puede encontrar de muchas maneras, pero para mí la escritura es como el más accesible y el más funcional. Es que al Sí, final la sí, meditación no fue para mí. pasa también, ¿eh? Sí, fíjate que yo como siempre fui una persona muy imaginativa y muy activa a nivel mental, o sea, siempre estoy tratando como de buscar relaciones entre las cosas, ¿no? Y a veces me cuesta mucho pararlo. Me di cuenta que con la escritura es como de, ah, se me está ocurriendo esto, bueno, puedo como bajarlo a tierra e irlo explorando más a profundidad, ¿no? Y ya en vez de que sean como 30.000 historias que me voy contando en mi cabeza, ya tienen como una dirección y se vuelve algo también más útil, creo que no solo para mí misma, sino espero poder compartirlo con otras personas, porque yo me he encontrado muy acompañada también desde la lectura, fíjate. Ese fue como uno de los grandes pilares de mi vida también. La verdad es que sí. Sobre la lectura, ya que estamos tocando ese tema, nos has hablado de que te has leído Dostoyevsky y otros autores, pero ¿cuáles serían tus autores? Lo que te ha marcado a la hora de escribir. Uf, bueno, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Me pasa algo muy interesante. Ujú, Me di cuenta, por ejemplo, cuando estaba leyendo mucho a Borges en algún momento, yo siempre regreso a Borges de una u otra manera en mi vida, ¿no? ujú. Pero si lo empiezo a leer mucho, me doy cuenta que tomo ciertos elementos de su escritura, ¿no? Ahora me ha pasado que estoy muy clavada con Clarice Lispector, que Vale. es una escritora increíble, ucraniana brasileña, y pasó algo muy curioso, fíjate, yo con mi maestra de escritura es como que le mando semanalmente algo de lo que he escrito Ujú. y una novela que actualmente estoy escribiendo, le mandé así 1 o 2 capítulos
Y esta mujer no sabía, mi maestra, no sabía que yo estaba leyendo al inspector y me dice, oye, yo no sé si has leído a esta autora, pero tu estilo va como muy por ahí, ¿no? Para mí ese fue un súper halago Ujú. y creo que ella actualmente es la que más me ha marcado, pero también podríamos hablar de la misma Leonora Carrington, que me gusta muchísimo. Hay otra autora alemana que se llama Cornelia Funke. Em, Cortázar ya lo he mencionado también, Ujú. que es uno de mis favoritos. Hermann Hesse me parece una maravilla. La verdad es que creo que la mayor influencia que he tenido ha sido de parte de escritores alemanes, fíjate. Michael Ende, que también tiene unas cosas muy, muy bonitas. Y finalmente me gustaría mencionar a Justin Gardner, que es Ajá. un escritor noruego excelente. Creo que esas han sido como mis principales influencias. Tengo más por ahí, siempre es como un mix, ¿no? Pero Sí. sí va por ahí. Sí, sí. Y ahora mismo, ¿qué está leyendo? Porque con este currículum, Sí, pues mira, actualmente estoy leyendo dos cosas, nunca puedo leer un solo libro a la mira que vez. me Ah, imaginaba que bueno, ibas a no, ser tres, de ya vi el esas. otro que tengo. Mira, estoy leyendo ahorita a Clarice Lispector, justo. Ujú. Estoy con una obra que se llama, una novela que se llama La manzana en lo oscuro. Y luego también estoy leyendo toda la poesía de Pizarnik, que Vale. es muy bonita también. Y como por el otro lado que tengo, también estoy muy clavada en la psicología, alquimia y todo eso. Estoy leyendo un libro que se llama Psicología y Alquimia de Jung, precisamente. Ujú. ¿Ves? Yo en ese campo ahí me voy a perder totalmente. Ya me conoces, sabes que tengo algunos conocimientos, pero si me dices autores que se dediquen a ese tipo de escritura, estoy muy perdido. No, y es que hay mucho. La verdad es Ujú. que la alquimia es todo un mundo que, a ver, yo entiendo algunas cosas, ¿no? Pero me pongo a leer ciertos textos y sé que tengo que estar varias horas ahí desentrañando y nunca lo voy a acabar de comprender, ¿no? Es todo un mundo. Sí, es una de esas lecturas que no es que estés leyendo, sino que estás aprendiendo, pero al mismo tiempo estás investigando, que te lo tienes que tomar con calma. Sí, a mí me encanta eso, pero a nivel de psicología. Es verdad que... Sí, sí, ¿no? Y además está esta situación en la que muchos alquimistas escriben en clave, ¿no? Y Ujú. llega un punto en que escribían algo, se les olvidaba que era su propia clave y ya no se entendían a sí mismos y lo volvían a leer. Entonces es como, además es un lenguaje muy alegórico, muy simbólico que sí entiendo porque a muchas personas se les hace muy pesado. La verdad es que sí lo es y es como de esas cosas que hay que aprender a seguirle mucho el hilo y es un estudio, en mi opinión, que se tiene que llevar con mucha calma, con mucha prudencia también, porque es como abrir cruzar ciertos umbrales que a Ujú. veces uno cree que está preparado y cuando lo cruzas te das cuenta de que era demasiado, ¿no? Y Sí. es muy curioso lo que pasa. Ay, mira, qué curiosa eres, qué currículum tienes. Ya habíamos hablado otras veces, pero no nos habíamos metido en materia de lo que es la lectura y demás, y me está sorprendiendo un montón. Y ahora me gustaría preguntarte algo más técnico, tu experiencia a nivel de cómo ha ido el tema de trabajar con editoriales. Nos has comentado que ahora estás trabajando con Talón de Aquiles. ¿Cómo fue tus pasos? ¿Cómo llegaste al tema de la impresión de tus libros? Cuéntanos un poquito en esa línea. Sí, pues mira, el mundo editorial también valga la redundancia, es todo un mundo, ¿no? Sí. Yo lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo es que en este tipo de artes uno tiene que ser muy persistente, ¿no? Realmente creo que la primera vez que yo publiqué con editorial fue bastante joven, yo tenía como 17, 18 años, fue cuando gané un certamen para el bachillerato que estaba. Ujú. Gané en el certamen de postales literarias de la UNAM y realmente como que por ese lado fue fácil porque también era una especie de compilación, ¿no? Entonces, eso es muy cierto que para empezar a veces a publicar con editorial, si uno sabe buscar los sitios adecuados, no es tan difícil, ¿no? Especialmente cuando es como con compilaciones, trabajar con otros autores, Ujú. y porque por lo general son proyectos que ya tienen una estructura, ¿no? Y uno como escritor no haces estructura, solamente das una especie de aportación, ¿no? Y al final es un libro que publicas en conjunto con otras personas.
Ya en el momento que yo me empiezo a meter más en serio en la escritura y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ver un libro que esté 100% escrito por mí, porque yo ya había publicado como en varias revistas electrónicas, también físicas, Ujú. había participado en varios proyectos. Empiezo a investigar como todo ese tema primero de la autopublicación, que la verdad es muy bonito, pero sí implica aprender muchas cosas. Yo aprendí ahí un poquito de maquetación, aunque pues otro chico hizo prácticamente toda la maquetación, yo le aprendí ahí dos que tres cositas. Ujú. Empecé a trabajar también con Valentín, que es el ilustrador del libro, del bestiario. Y pues fue todo un proceso así de saber gestionar también todo el tema de los derechos de autor. Fue meterme así de lleno en aprender qué es lo que se necesita para que un libro pues también tenga como esta seguridad, ¿no? Que no te roben tus derechos. Por ese lado la autopublicación tiene esta bondad en la que ahora sí que tú mandas cómo va a funcionar tu libro, pero esto implica también que tú tienes que encargarte de sus derechos, ¿no? Tienes que encargarte de que te guste la ilustración, de que el formato esté correcto, de que la maquetación y esto, el otro, ¿no? Y luego la venta y distribución es también todo un desafío, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con Talón de Aquiles en el 2024 y bueno, ha sido toda una aventura para la entrega de libros. La verdad es que una bondad que ha tenido esta editorial es que todas las correcciones y lo que llaman las galeradas fueron como muy pertinentes y en mi caso sí me dieron mucha libertad como autora para decidir qué cambios se quedaban y qué cambios iban a irse, ¿no? Más bien qué partes de mi obra debían de quedarse totalmente intactas. Ujú. Pero lo que yo sí he notado es que uno como autor nunca tiene que soltar su obra, ¿no? Van a ser como muy raros estos casos donde la editorial y uno se entiendan a la perfección al inicio, ¿no? Yo siempre digo, a mí me encanta la gente, me encanta hablar con la gente, conocer gente nueva, pero a la vez digo, qué difícil es trabajar con otras personas, ¿no? Es algo Sí. que me he dado cuenta a lo largo del tiempo. Vale la pena, pero siempre hay que estar muy al pendiente de la obra en todo momento, ¿no? Saber que al final nadie se va a interesar tanto por tu creación como tú mismo, ¿no? Claro. Entonces un consejo que puedo dar es, sí ser persistentes, buscar mucho un sitio donde uno se sienta bien, se sienta cómodo y no soltar la obra, ¿no? Ahora sí que eso va a ser una huella que va a quedar ahí en la humanidad y creo que todos queremos dejar lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso para mí es algo muy, muy importante. em, y sobre todo como intentar varias veces, ¿no? Algo que yo noté que me fue pasando con el tiempo era hace como 2 años, ¿no? Que al yo sentir que no ganaba concursos o como que no tenía la difusión que quería, me desanimé un poco, pero siempre ha habido algo que me dice, no, da un paso más allá, sigue mandando convocatorias, muévete por aquí, por allá. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien saber que es un camino en el que siempre se puede mejorar. Sí. Entonces, si por ese lado técnico yo diría que es tener muy claro dónde es que quieres que esté tu obra, qué tono quieres que tenga también y de qué manera vas a no soltarla en el proceso. Ujú. Porque sí es difícil, la verdad es que sí es difícil, pero es un proceso que vale mucho la pena. Pues nada, otra buena lección que nos has dado, porque estoy totalmente en tu línea. O sea, yo siempre he pensado que tú si quieres ser escritor, ya seas de publicación, autopublicación, edición tradicional, como tú quieras, tú eres un empresario. Tienes que estar encima de lo que se está haciendo, tienes que preocuparte de mejorar, tienes que preocuparte de profesionalizarte y de seguir avanzando siempre y entender que todo lleva un proceso. Así que muchas gracias por Sí, todas estas palabras que acabas de decir, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con todas. sí. Ay, no, yo con gusto de poder compartir esto, porque sí me hubiese gustado que me lo dijeran antes, ¿no? Yo cuando Ujú. lo fui entendiendo, y ya cuando lo entiendo, llegó mi maestra que me fue diciendo todas estas cosas que me confirmaron algo que ya había vivido, ¿no? Entonces, sí creo que es valiosísimo tener eso en mente cuando uno quiere empezar a compartir su arte, ¿no? Sí. Independientemente si es escritura, pintura, danza, lo que sea,
saber que a nadie le va a importar tanto tu obra como a ti mismo, ¿no? Entonces, es muy importante estar nutriendo esa obra, no perderle el ojo y también como ver las cosas que se pueden mejorar para siguientes ocasiones, ¿no? Claro. Sí, porque siempre se puede mejorar. Tampoco hay que volverse loco, Sí, pero siempre se puede mejorar y se puede buscar lo que para ti es la excelencia. Y eso es un proceso. Muy bien, pues a ver, sí, terminamos con la parada técnica de lo que ha sido el tema editorial y vamos a ir un poco al tema de la presentación, porque la tenemos dentro de nada. Vamos a hacerla el 2 de agosto. Estamos ultimando los sí. detalles, pero ya tenemos las cosas más o menos encabezadas. Ha sido un caos, o lo que tengo que admitir, ha sido un caos poder organizarlo. Son fechas complicadas, son muy complicadas por ser agosto y demás, pero todo se está encargando. Para la gente que vaya a interesarse por ti y por tu libro, ¿qué vamos a encontrar en la presentación? Sí, pues en la presentación va a ser el lanzamiento del libro Relatos de la Era del Ermitaño. Ujú, Me tiene muy entusiasmada poder presentarlo en Valencia. Ay, aquí quiero hacer nada más el paréntesis de ujú. que ese libro quieren hacer en Valencia. O sea, ese libro ya estuvo en Canarias, iba a estar primero aquí en Países Bajos, pero quieren hacer bien, bien en Valencia. Muchas cosas me han llamado de allá y curiosamente Valentín, el ilustrador de mi libro, que también va a estar presente en la Ujú. presentación, fue el ilustrador de mi otro libro, ¿no? Entonces vamos a encontrar estos dos libros que van con muchísimo cariño, esperando crear también un puente entre estas dos culturas hermanas que son España y México, ¿no? También vamos a tener una pequeña presentación musical Ujú. casi confirmada, también con temática muy, muy mexicana y que viene desde el corazón, con mi queridísimo Fernando Aguayo. ¿Qué más vamos a tener? Pues como Vamos. siempre, mis malos chistes de las presentaciones que sí dan risa. Ah, bueno, no está mal. Sí, sí, se me sale lo humorístico en las presentaciones siempre, tengo que advertirlo. Y bueno, también un intercambio muy, muy valioso. Les comentaba también que el ilustrador va a venir. Él también es un gran artista plástico y un gran tarotista. Ah, Claro que tenía que estar en lo esotérico, si no, por no me iba a supuesto. entender con él. Sí. Y también a mí me gusta mucho compartirles en este tono de presentaciones pequeñas lecturas de tarot. La verdad es que me gusta mucho darles ese pequeño mensaje porque es otra de mis grandes pasiones, ¿no? Y me gusta a mí mucho ver el tarot también como si tuviéramos personajes, ¿no? Yo lo conecto mucho con la escritura y siempre meto personajes del tarot en mis libros, ¿no? Por eso es el ermitaño, como el Ajá. arcano 9. Y me gusta mucho que la gente también se lleve esas pequeñas narraciones, porque para mí al final las lecturas de tarot tienen algo de narrativo, ¿no? Y que pueda ser algo útil y aplicable en las vidas, ¿no? Me gusta mucho que en las presentaciones surja este espacio donde notemos cómo esta ficción sí entra en la realidad y nos ayuda a transformarnos de manera positiva. Qué bien. Voy a añadir yo la parte técnica. Y una pregunta. Tú eres también música, por decirlo así. ¿Vamos a tener alguna actuación tuya? ¿Te vas a lanzar a cantar algo? Sí, 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 me voy a echar ahí el palomazo. Mira, tengo que admitir que yo tenía muchos años sin meterme en la música Ujú. y a partir de un descubrimiento que yo tengo en México en febrero de este año, fue que dije, ¿sabes qué? Sí debería de volver a cantar. Muy bien. Entonces, sí, ya estamos preparando algo también muy, muy mexicano y pues a ver qué sale de ahí. Yo creo que va a estar interesante. Qué maravilla, me encanta la idea. Nosotros por nuestra parte, la Cámara de los Libros, vamos a intentar estar en bloque, por supuesto, pero vamos a intentar contactar con diferentes personas a ver si podemos hacer algún tipo de evento al mismo tiempo digital para poder transmitir la presentación por algún canal de YouTube, por nuestro propio canal, por Instagram. Estamos intentando ver cómo podemos gestionar, porque es una de las cosas que ya nos quedamos con ganas de hacer con Eva Prats cuando hizo su presentación. Y aparte de eso, a partir del lunes yo creo que ya podemos dar la hora, el sitio, cómo se va a gestionar y demás. Pero obviamente va a ser abierto al público, puede venirse quien quiera, puede pasar por allí para vivir esta experiencia, que os aseguro que ya estoy viendo que va a ser única.
Y oye, me siento muy orgulloso, soy tío, entonces, la Cámara de Olivios es tío de ermitaño. Sí, sí, ya le va a estar como en esta parte de nacimiento. La verdad es que yo creo que todo pasa para algo, ¿no? Ujú. Y como contaba también en el podcast, a mí me llamó mucho la atención el tema del símbolo de la serpiente, ¿no? Sí. Yo estaba en un momento en el que justo no sabía ni cómo ni dónde, pero quería presentarme en Valencia, ¿no? Ahora que voy a ir a España. Y un día veo tu publicación, me llama la atención y dije, está en Valencia. Y yo no presto atención a veces a las publicaciones, ¿sabes? Luego así las cosas las paso y ni en tanta cuenta, pero hubo algo ahí que me llamó muchísimo. Y justo me gusta mucho como el enfoque de la cámara, lo siento justo como muy hermético y como de buscarle, de revelar cosas, ¿no? Ujú. Entonces creo que es un lugar perfecto así para revelar esta era y pues que salga a la luz, ¿no? Yo creo que justo la esencia del libro, siendo muy ermitaña, tenía como este miedito de salir, Ujú. pero al final se está dando todo para que se revele y eso me da a mí mucha, mucha felicidad. Sí, nosotros estamos encantados de poder echarte una mano con esta presentación, que sea nuestro segundo evento grande, por decirlo así. Y, pero ya te digo, ser tíos, o sea, ya tocaban, teníamos que tener un sobrino en alguna parte. Así que bonito. Sí, aparte de eso, como he dicho, el lunes vamos a dar más noticias de cómo vamos a generar el evento, pero sí que puedo decir que se va a llevar a cabo en Valencia capital, que vamos a disponer de un local que, por supuesto, en esta fecha va a tener aire acondicionado, va a tener refrescos, cositas frescas, para que la gente entienda que no es un local que vaya a pasar calor ni nada por el estilo, que estamos en Valencia, hace mucho calor, incluso por la noche. O sea, eso no os preocupéis, está solventado, eso está apañado. Y luego, vamos a continuar un poco más. Ahora vienen las preguntas sobre ti, aunque nos has hablado mucho, pero quiero que te mojes en algunos temas. Ok. ¿Vale? El primero de todo es una pregunta que me gusta hacer a todos los escritores. Ya nos has dado un montón de consejos que me han encantado, pero quiero que nos des el consejo que cualquier persona que vaya a ti y te pregunte, oye Aura, yo quiero ser escritor, ¿qué me aconsejas para conseguirlo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu consejo? Ponte a escribir. O sea, y que me digan, ¿qué escribo? Escribe lo que sé, ¿no? Yo llego a un punto en mi vida en el que recibo este libro que es muy bueno, se llama El Camino del Artista de Julia Ujú. Cameron, Sí. y empecé a rescatar como muchas cosas de este libro, ¿no? Y una de las cosas principales es lo que ella llama las hojas matutinas, ¿no? Este es un concepto en el que tú te despiertas y de lo primero que hagas es ponerte a escribir, ¿no? Y lo que me gusta mucho de este proceso, yo llevo con este hábito ya bastante tiempo, años, creo que sí ya son bastantes añitos, em, es que es para quitar la autocensura, ¿no? Ujú. Y yo cuando entendí el escribir como una actividad natural, fue que se me empezó a soltar mucho la mano, ¿no? Aquí yo la experiencia que tuve fue en un momento en el que yo quería escribir y decía, ya quiero estar publicada aquí, acá, quiero ganar dinero de esto. Y todo lo que escribía, ya no lo escribía por placer, ya lo escribía pensando, voy a mandar esto a este concurso, que es esta temática, y eso hacía muy restrictivo el proceso creativo, lo coartaba muchísimo. Ujú. Llega un momento en el que me tengo que abrir de mente y decir, es que la escritura no es solo un acto que deba de tener un objetivo específico, ¿no? Es un acto humano primeramente y por lo tanto cotidiano. Y yo creo que cuando bajamos ese acto, algo que hacemos en nuestro día a día, y no solo con la intención de compartirlo, sino también de desahogarnos, de entendernos, de llevarlo como a la vida diaria, es que en verdad se empieza a soltar y nos empezamos a flexibilizar cada vez más, ¿no? Ujú. Entonces, realmente yo creo que el llevar un diario, llevar esas hojas matutinas, tiene unos beneficios que no solamente son para escritores, ¿no? Esto es algo que realmente ayuda a organizar mucho la mente, ayuda a acomodar las ideas y a dar luz, o dar, sí, dar luz o dar como visibilidad a esas partes de nosotros que a veces están escondidas, ¿no? Sí. Y llegan a salir cosas, sí, muy fuertes de enfrentar, pero también muy bonitas y muy transformadoras, ¿no? Entonces, ese es como mi consejo así de base.
antes de decir cosas como más técnicas o sí, como más de estudiar estructuras narrativas, cómo hacer una construcción de personaje. Eso se va aprendiendo con el tiempo, de manera natural muchas veces, ¿no? Pero no hay nada como tener eso ya de cajón en la vida y tenerlo sin expectativas, ¿no? Con esto quiero decir, dentro del proceso creativo hay muchas cosas que vamos a descartar. Ujú. Fíjate que yo me quedo mucho con esto, de que hay personas que empiezan a escribir, 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 y no les gusta lo que escriben, aunque ya lleven 500 páginas, y tienen que empezar el proceso desde cero, y no les da miedo empezar otra vez, como no les da miedo el lienzo en blanco, y eso es bien importante. Tener conciencia de que no todo lo que creamos va a tener ese brillo o esa luz, ¿no? Es solamente lo que vamos refinando, lo que vamos trabajando y al final escribir tiene que ser un acto, bueno, no sé si decir tiene que ser, a mí me gusta que sea un acto placentero, Ujú. que sea un acto muy humano. Y de eso humano ya vamos construyendo una obra muy bonita, ¿no? Si persistimos en ese camino. Pero primero es un acto humano, es un acto del día a día. Y como todo, con la práctica se hace el maestro, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante a tener en consideración. Y escribir para el placer propio también es una cosa súper válida y que puede ayudar a personas de todos los ámbitos y todas las áreas. Sí, muy buena respuesta. Luego, hay algo que me está llamando mucha atención y es que nos has comentado que tienes una profesora. Sí, Háblanos de eso. sí, bueno, mira, Barbarela de Acevedo es una excelente escritora cubana, Ujú. es una de las grandes voces de su país, y a ella yo la conozco por pura casualidad. Mira, yo en un punto empecé a publicar una serie de artículos, pero así de publicarlos en mi muro de Facebook y a ver quién los lee y solo los publico porque me gustan. Y eran unos artículos que hablaban de las películas del estudio Ghibli en Ajá. relación con la astrología, ¿no? Vale. Entonces, en un momento me contactan de la revista digital Kinema Books y me ofrecen empezar a publicar los artículos ahí, ¿no? Realmente yo me encuentro muy contenta en esa revista, creo que ya tengo 2 años escribiendo con ellos. Y en una de esas yo empiezo a leer los artículos de mis compañeros, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que escribe esta mujer, Barbarella. Eh, Resulta que ella también se dedica al tarot y la astrología, entonces Vale. empezaron a ver ahí como ciertas afinidades y platicando con ella me di cuenta de que teníamos como una línea de escritura muy similar. Empecé a leerla también como en sus formas narrativas y de poesía y la verdad es que a mí me surgió una admiración increíble por ella, ¿no? Ya platicando más a fondo, resulta que compartimos también este gusto por las pintoras Leonora Carrington y Remedios Varo, Vale. que fueron además grandes amigas. Escribimos un artículo en conjunto y llegó un punto en el que yo dije, ok, quiero meterle más energía a esto de la escritura y creo que me vendría muy bien empezar a tomar clases. Es así cuando yo hablo con ella y empiezo a tener esos encuentros semanales que me han nutrido de una manera impresionante. Auténticamente yo con ella observo que tanto la parte técnica, que a veces es a mí lo que se me iba un poquito, como la parte de también abrirme el panorama de cómo funciona el mundo de la escritura, pues me ha hecho crecer muchísimo y yo sí veo como la forma que tenía de escribir antes de las clases, que también me gustaba y, por ejemplo, los 2 libros que voy a presentar son como antes de las clases. Ajá. Vale. Sí, y sí veo una diferencia, sí veo un crecimiento muy patente y pues bueno, yo también creo que gran parte del camino artístico sí es un camino muy acompañado, incluso cuando son artes más individuales, ¿no? Como la pintura, porque con la escritura siempre se pueden hacer colaboraciones, creo Sí. yo. La pintura sí lo veo casi siempre como un camino muy solitario. Incluso ahí, no sé, por ejemplo, pienso ahorita en Van Gogh, que intercambiaba como mucha correspondencia y muchos sketches así con varios artistas y era una persona muy conectada al final y era como esa retroalimentación lo que a él también le llevó a crecer tanto, ¿no? Y bueno, sabemos que él hizo muchísimas obras en
una década, cosa que impresiona a todo el mundo que lo conoce. Ujú. Y gran parte de este avance yo creo que también fue esta comunicación con otros artistas. Y a mí tener como este contacto con ella también me ha hecho como ampliar mucho mi panorama y querer buscar más allá de lo que ya estaba escribiendo. Muy bien. Oye, pues es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Lo de tener la figura así como buscada de una profesora que no sea por un taller o por un curso. Y me parece muy interesante y que puede ser muy bueno para muchas personas y a muchos niveles. Sí, mira, y yo haría el comentario o el paréntesis que con ella yo me he entendido muy bien porque mi carácter, gracias a Dios, mi carácter es muy ariano, ¿no? En un sentido es muy yo soy yo y tengo muy claro lo que yo soy, lo que yo quiero, pero algo que yo sí he notado que llega a pasar en muchos talleres literarios específicamente, y sé que también pasa esto con las artes plásticas, es que hay algunos maestros que buscan moldear mucho el estilo y forma de sus alumnos a lo que ellos son, ¿no? Exacto. Y a mí eso nunca me ha gustado, o sea, como que nunca me ha afectado mucho porque yo soy así de, no, sí me gustó cómo lo escribí y no lo voy a cambiar, ¿no? Yo sí soy Ajá. así como muy necia, muy cabezota. Y de ella lo que me ha gustado es que sí te hace como las críticas técnicas pertinentes, pero no se mete con tu estilo y sí busca como la forma de darte algo que sí te vaya a ayudar a crecer, ¿no? Ujú. Digo, también se puede crecer mucho como desde este lado técnico, un poquito más academicista, pero a veces creo que a muchas personas eso en vez de ayudarles a desarrollar un estilo muy propio, muy auténtico, más bien los vuelve como escritores que sí tienen buena técnica, pero a veces puede faltar un poquito el alma o la chispa en eso. Y se Sí. puede recuperar, ¿no? Y la técnica también es una cosa bien importante y bien Ujú. potente. Pero a mí me gustan más estos métodos donde sí hay corrección técnica, pero se permite que también el artista por su propio camino y su propia experiencia vaya encaminado hacia encontrar un estilo más pulido, porque el estilo se pule y se pule muchísimo, la verdad. Yo creo que un 80% del trabajo de escritura, para que quede bien algo, es la revisión de textos y y reescribir textos también. Sí. Pero sin volverte loco. Que me conozco de mucha gente que Sí, se queda en bucle ahí y de ahí no sale. sí, sí, eso es bien, bien complicado. Sí. Yo por Y eso primero escribo y me olvido de lo que escribo por un buen rato y lo reviso 2 semanas después, mínimo. mira, hacemos el mismo sistema entonces. Sí, Yo hago exactamente lo mismo, porque si lo vuelves a leer sin dejar espacio a que tu cerebro descanse, como que tu cerebro ya está diciendo las palabras antes de leerlo y no lo estás analizando. Por lo menos en mi caso. sí. Ujú. Sí, yo lo siento como estar empalagado, ¿no? O sea, es como si estás comiendo Sí. algo dulce y vas a probar algo diferente dulce y no te vas a ver como tan fuerte o tan dulce porque ya vas a estar un poco adormecido, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre digo, es mejor no hacer el proceso de escritura y edición al mismo tiempo, sino primero se escribe el texto en crudo, a mí me gusta llamarlo el texto en crudo, así como sale, dar un espacio, tener como así como si nos limpiáramos del sabor y luego volvernos a sumergir. Y ahí de hecho surge como este proceso bien bonito en el que dices, ay, mira, aquí le voy a agregar esto, mira, aquí puedo conectar con esto, o, ah, se me fue esta idea, ¿no? Y ya Sí. va quedando un texto como más redondo, más pulido. Ujú. Ujú. Sí, es como una cata de vinos, que entre copa y copa tienes Sí, que lavarte la boca con agua. Todo lleva su sí, tiempo. sí, definitivamente. Ujú. Y ahora quiero que te hagas publi, porque tú tienes un podcast, donde me has hecho una entrevista, por cierto. Sí, sí, pues mira, el podcast La Pluma del Chamán surge como un espacio. Mira, yo soy de esas personas que se clavan mucho con temas, ¿no? Ujú. Y a veces yo no sé ni con quién hablar estos temas porque son temas medio extraños, ¿no? Muy metidos en lo esotérico o en lo simbólico. Sí. Por darte un ejemplo, em, a ver, de los primeros podcasts que hice fue un análisis esotérico de The Dark Side of the Moon, ¿no? Vale. Y es como, ¿con quién te vas a poner a hablar de eso en tu día a día, ¿no? No siempre hay personas como que vayan a entrar a esos temas o de toda la parte esotérica del castillo vagabundo, ¿no?
Entonces, ese podcast surge como por una necesidad mía de expresar todos estos temas que a mí siempre me han gustado mucho, pero muchas veces yo no les encontraba un espacio así como adecuado para hablarlos. Y me voy dando cuenta que hay mucha gente a la que también le gusta esto y lo voy extendiendo a otras cosas que me gustan mucho, ¿no? Como la filosofía, la astrología. De un tiempo para acá, yo creo que ya tiene como 8 meses que empecé a hacer entrevistas también a personas que me parecía que tienen como un tono similar al podcast y también mucho desde el enfoque del arte, ¿no? Ujú. La primera entrevista que hice, de hecho, me acuerdo que fue a un gran amigo que se llama Arturo Miseli, un gran músico, y porque me gusta mucho como abrir las puertas a conversaciones poco usuales, ¿no? Porque él tiene un enfoque muy interesante sobre el cuerpo y los 4 elementos y la relación que eso tiene con la música. Tiene una visión muy holística, ¿no? Vale. Y como que la gente que entrevisto suele tener esa capacidad de ser multifacética, ¿no? Ujú. Esa es como otra de las cosas que me gusta hablar en el podcast. Y finalmente, solo compartir algunas experiencias personales, especialmente ahora que he estado en Ámsterdam y me he dedicado mucho como a explorar museos, lugares, tratar de conocer la ciudad un poquito más allá de solo lo turístico, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un podcast dirigido hacia el autoconocimiento. Em, sí, creo que ese sería como un resumen Ujú. muy corto de lo que es el podcast. Sí, porque como en nada, como no te pasa en ninguna otra cosa, no abarca casi nada. Es algo súper lineal, súper sencillo. En todas tus facetas, por lo que me estoy dando cuenta, abarcas muchas cosas. Algo que no suele ser lo más común, pero está muy bien. Sí, es algo que me gusta mucho. O sea, soy este tipo de persona que seguía mucho por una inspiración, ¿sabes? Entonces, a veces eso tiene la ventaja de sentir que no tengo que esforzarme mucho para que salga algo que me guste, Ujú. pero en ocasiones es difícil porque uno quiere llegar a algo definido, no tiene un objetivo. Y me ha costado, pero lo he logrado, llegar a un punto donde decir, ok, voy a poder aglomerar todas estas cosas que me gustan en un solo libro y que tenga una misma línea, una misma temática, pero sí ha sido una práctica de muchos años y creo que todavía sigo integrando porque de cosas que hago son muchas, ¿no? Y la verdad es No. que cada vez parecen más. Y fácil no es. Aunar todo lo que te gusta, todo lo que tocas, todo lo que te llama la atención y que tenga una coherencia y que esté todo junto, no es nada fácil. Te doy mi enhorabuena desde aquí porque eso no es nada sencillo. Muchas gracias. Y nada, tengo que ir cortando por tema tiempos, vida laboral, etcétera. Pero sí que tenemos que mencionar que en el momento que hagamos la presentación, tus libros van a estar también disponibles aquí en Valencia, pero también en más sitios. O sea, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, bueno, lo que es el bestiario lo vamos a poder encontrar también en Amazon desde ya, en versión electrónica. Ujú. Tengo algunos puntos de venta en la Ciudad de México, algunos sí son de manera más personal. Este, es en el Centro Holístico Cocay también, por Metro Villa del Cortés. Y luego en Valencia, tanto los relatos de la era del ermitaño como el bestiario van a estar con los colaboradores de la Cámara de los Libros, que es Mestizo Estudio, SALT, la Clínica Privada de Juan Herrero y Gracia Gráfica. Ujú. Entonces sí, va a estar como bastante presente en muchos lugares, lo cual me da a mí mucho gusto. Y pues esperemos que eso también vaya proliferando y vayamos llegando a más sitios cada vez. Sí, a ver si poco a poco vamos agrupando más locales y demás, aparte de nuestro propio, que también estamos ahí luchando por abrirlo. Y nada, me voy a ir despidiendo. Ha sido un auténtico placer esta entrevista. Me quedo con muchas ganas de hablar mucho más temas contigo. Y solamente decir a todo el mundo que en la parte de aquí abajo, como siempre, vais a encontrar todas las redes, tanto de Aura como la de la Cámara de los Libros. Nos podéis dejar vuestros comentarios. Espero que nos sigáis y que vengáis a la presentación que vamos a celebrar. Y estos últimos minutos son para ti, Aura. Puedes decir lo que tú quieras, despedirte, agradecer lo que te salga, lo que tú sientas. Sí, bueno, pues primero agradecerte muchísimo el espacio. En realidad estoy muy contenta de que haya llegado esta sincronicidad.
muy agradecida por ser también parte de esa segunda fase, ya de la Cámara de los Libros que habíamos estado platicando. Y a mí me gusta mucho cerrar siempre con la frase del oráculo de Delfos, porque creo que aplica para cualquier momento. Y es, conócete a ti mismo y conocerás todas las respuestas. Me encanta. Ay, pues muchas gracias, Aura. Vamos hablando y chao. Muchas gracias, chao.